Seguimos y ahora sí, ya le damos la bienvenida a la licenciada Silvina Gross con el tema del día. ¿Cuál será el tema del día? Muy buenos días. ¿Cuál será el tema? Actualidad. Actualidad. Vamos a resumirlo en actualidad. ¿Cómo influye la actualidad en las personas? En las personas. Y le damos muchas vetas, ramas, ventanas. Exacto. Viste que últimamente, desde el 11 de agosto, lo que está en boga en todas las informaciones tiene que ver con la economía, la movilización de la economía, el dólar, y todas estas cuestiones que están referidas a la economía, ¿no? Y esta cuestión también de pensar un poco el tema de cómo afecta a la gente cuando se habla de economía, cuando se empieza a disparar todo y se empieza a movilizar todo, de alguna manera las personas piensan como que todo su mundo se derrumba, porque hay información y hay anuncios que de alguna manera lo que hacen es encender una señal de alarma, de peligro inminente. Como la película. ¿No? Como las películas, exactamente. Y eso genera y activa muchísimas veces esta señal de alarma. Y viste que últimamente todas las informaciones en cuanto a la economía son casi trágicas. Pareciera que todo se hunde, todo se cae, no hay futuro. Y la gente entra en un estado de pánico, de miedo, de temor, de no poder dejar de pensar y no poder dejar de desconectarse. ¿Por qué? Porque este pánico y este miedo hace que la incertidumbre se potencie, algo que es un poco engañoso, porque incertidumbre en la vida y incertidumbre en todos los órdenes de la vida y en todo tiempo, ¿no? Pero esta incertidumbre cotidiana con la que habitualmente vivimos es como que siempre tiene un velo de pensar que uno está en control, que hay algo que es predecible, que el futuro no es tan incierto, pero cuando suceden estas cuestiones de esta movilización económica que cíclicamente sufre nuestro país, justamente lo que aparece es la incertidumbre sin velo y uno tiene como esta conciencia plena de que todo es incierto. Se acaba el futuro, uno queda focalizado en el presente y eso genera no solo muchísimo miedo, sino muchísimo temor, muchísima angustia y termina generando también, Ricardo, de alguna manera mucha confusión en la gente, ¿no? Y este estado de alerta permanente que genera un enorme estrés. La gente, lo mencionaba, la gente está muy nerviosa con respecto a esta situación que se está atravesando porque se divide en dos Argentinas. Un caso hoy mostraba un medio nacional sobre una persona que fue a la farmacia a comprar un remedio oncológico y le rechazaron el pedido porque estaba mal confeccionada la receta, y la reacción de esta mujer, que estaba en una situación de shock, fue enojarse y agarrar de los pelos a la empleada farmacéutica. Entonces, de ahí se dispara la situación de lo que se está atravesando hoy en día, porque ya vos atravesás este tema de salud, todo lo que depende, vas a la farmacia y no está confeccionada la receta como corresponde, que pasa a diario, y te dicen no vuelvas, y a lo mejor el análisis era todo lo que tuvo que esperar esta persona para atender el médico, que no es fácil que te regale una receta, si es la necesidad inmediata de ese remedio, que vas a la farmacia, perdés minutos, te dicen que no. ¿Está bien o está mal que reaccione de esa manera, agarrándose de los pelos? Un psicólogo hablaba en este contexto. La persona no se enojó con la farmacéutica, se enoja con todo el sistema y estalla con la persona que no tiene que estallar. Exacto. Y hoy vivimos así. Exacto, porque toda esta presión, vos fijate que prendés los noticieros y todo es terrible, todo es nefasto, están todos los economistas y los políticos hablando y
nadie trae soluciones, todo traen cuestionamientos que hacen a que la situación pareciera que se ennegrezca aún más, ¿no? Eso hace al que la gente esté absolutamente irritable. Primero porque de la manera en que vivían ya no logra vivir de esa manera porque los precios se han disparado. Después porque en todo momento y en todo lugar de lo único que se habla y de lo único en lo que se focaliza es en la economía, que es una cuestión, no digo que no sea importante, pero de alguna manera es algo que termina la gente focalizada absolutamente y frente a una gran frustración de no poder, de no llegar, como seguramente fue el proceso que vivió esta mujer hasta poder llegar hasta la farmacia a conseguir el famoso medicamento oncológico. Vaya a saber desde hace cuánto tiempo que viene gestionando esa situación y las presiones bajo la que está, y que hace también no solo que uno tenga temor y angustia y confusión, sino que uno esté irritable, esté sensible, como hablábamos hoy fuera de cámara, ¿no? Uno esté irritable, se enoje con facilidad, y esta cuestión como bien vos mencionabas, ¿no? Que uno termina explotando con alguien en particular o con un hecho en particular que es solamente un detalle y es una parte del todo que viene sucediendo. Claro, porque por ejemplo en este caso comentaban, la farmacéutica, o sea, más allá de llamar al encargado, dueño de la farmacia, dice, en otras cuestiones uno va, te la traen después, dice, pero en una ciudad es difícil si no sos cliente, porque a lo mejor después no te lo devuelven y qué pasa, pero ¿cuál es la actitud? Hoy no, a la hora de perder o cumplir órdenes, pasa esa situación, uno pasa a hacer un trámite, una receta, un número, un expediente, y la gente está cansada, porque hay una persona, una historia de vida con una carga emocional muy interesante. Es por eso que a veces uno acciona y reacciona de esas maneras, porque a lo mejor lo que tuvo que esperar 4 o 5 horas en un hospital, por ejemplo, para que la atendieran, que le manden con una receta, a lo mejor hacía días que esperaba un turno, y pasa, y lo trasladamos a Venado Tuerto, esa situación, y no es algo muy lejano. No, sobre la atención de la salud específicamente. Exacto. Aparte justamente con tratamientos que son tan costosos, muchas veces incluso el trámite para conseguir que la obra social te autorice, las vueltas, las historias clínicas, el ir y venir, el conseguir otro papelito más, otra historia clínica más, otra especificación más, hace de muchísima presión. Es muy estresante, es por eso que hoy hablamos de la actualidad, el tema de los precios. Vos escuchás un gremio que no, por la inflación pedimos a las cámaras empresariales una recomposición salarial. Es como que siempre se va pidiendo y no hay equidad, porque eso también se habla. Hay dos Argentinas, la que está en blanco y la que está en negro. O sea, todos los beneficios, por lógica, no tendría que haber nadie, todos tendrían que estar en la misma situación, pero siempre la termina pagando el que está más abajo, porque el resto es como decíamos, bueno, listo, en tiempo y forma se efectiviza el pago del sueldo, los saberes, si hay algún aumento, hay algún pan dulce, se da. Y el resto, no, y el resto es el que tiene que ir con el dinero en mano a pagar un servicio, porque no tiene forma, no tiene, si tiene que alquilar, no puede alquilar. Siempre pasa eso, y eso es lo que enoja más, porque si todos pidieran por igual, bueno, nosotros achicamos la ganancia, es decir, bueno, la capacidad de ahorro. Otro dice, no, pero yo tengo derecho, yo trabajo y tengo derecho, si quiero ahorrar 10.000 pesos, tengo que ahorrar 10.000. ¿Por qué tengo que ahorrar 5 y los otros 5 que se vaya para el que no tiene? Nunca vamos a evolucionar. Porque todos pedimos, pero sin mirar al lado del otro que la está pasando mal. Lo cierto es que cuando hay hombres justos que gobiernan, la sociedad se pacifica. Y cuando hay gente corrupta que gobierna, y no lo digo por este gobierno, ¿sí? Lo digo por los gobiernos y los políticos que venimos trayendo de hace muchísimo tiempo, que van empobreciendo nuestra nación siendo tan rica. Por eso mismo. ¿No? Entonces, me parece que esta cuestión de volver a pensar en que hay cosas que son importantes y valorarlas, ¿no? Dejar de focalizarnos en cosas que yo no digo dejar de focalizarnos para negar, no prestar atención y no buscar soluciones. Pero a veces cuanto más nos focalizamos en un problema, menos creativos nos ponemos, más grande se hace el problema y menos soluciones hallamos. No, seguro. Entonces, es un país tan grande, hay muchas economías regionales
Si lo asociamos y lo trasladamos físicamente a Argentina, a Europa, ¿cuántos países entran? Varios. Bueno, entonces, ese es el tema, no se puede entender. El otro día hablábamos con otros invitados y demás, el tema. Merenderos, desde hace 30 años siempre existieron y comedores escolares. O sea, que se acrecentaron en el último tiempo por las políticas que no benefician al sector de la población, en el sentido de la población media, de la clase media baja, es verdad. O sea, ¿y eso quién es la responsabilidad? ¿El director de una escuela? ¿El director de un hospital? No, son las políticas de arriba, el de turno, sea de cualquier color político que sea. Exacto. El tema es que obvio que en algunos gobiernos se nota más y en algunos se nota menos por el tema de las políticas de acciones. El Estado siempre está presente, pero a veces no es lo suficiente. Exacto. Y también esta cuestión, déjame decir que a mí, o sea, ante mi lectura personal de todo esto, es que toda esta movida y esta cuestión económica, en realidad es algo que se lo hace tan expansivo y se le mete tanta burbuja porque en realidad responde al intento de dos sectores políticos de ver quién gana mayor beneficio con este problema, olvidándose de la gente, que detrás hay una población, detrás está la ciudadanía, detrás está una sociedad que está sufriendo los tejes y manejes de dos sectores políticos muy poderosos que tratan de buscar de qué manera perjudican al otro para ganar beneficios propios. Y detrás hay una población que sufre, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión de muchas veces se generan o se gestionan estas crisis y estos problemas para hacer que la población de alguna manera se transforme en una masa manipulable. ¿Cómo se transforma en una masa manipulable en este momento? Y porque la gente está tan pendiente de la crisis desde su bolsillo y desde lo que vive también, ¿no? Que termina mirando más el tema de su necesidad actual y deja de ver con perspectiva otras cuestiones que también hay que poder valorarlas, ¿no? Entonces, me parece que esta cuestión de generar crisis muchas veces para manipular a la gente hace que nosotros como sociedad también tengamos que empezar a despertar. Viste que siempre se habla de que en democracia vamos creciendo. Bueno, creo que como personas y como parte de una sociedad tenemos que poder despertar y dejar de transformarnos en masas manipulables para poder pensar y para no caer en los juegos políticos y en los juegos de sectores de poder que muchas veces, con tal de generarse sus propios beneficios, perjudican a todos los que pueden perjudicar para salir ganando algunos, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión, ¿cómo nosotros nos podemos correr de esto? Claro, porque esta crisis, yo lo que veo es un movimiento que se fue repitiendo a lo largo de la historia. Si analizamos, y está estudiado por el tema de las masas, el control de masas, el poder sobre las masas, la transmisión de ideología, pensamientos o lo que fuera, para convencer, yo tengo, esta es mi verdad, te tengo que convencer, te tengo que traer para este lado. Eso se genera crisis, y esas crisis generalizadas es lo que vamos y cómo repercute en la crisis personal, lo emocional de cada uno, de acuerdo a la realidad con que uno está atravesando. Y sí, porque justamente la gente termina movilizándose muchísimo, la gente, las personas, desde la angustia, desde el temor, desde el no poder dejar de pensar sobre lo que está pasando, desde el no poder correrse, y eso termina generando un estado de tanto agotamiento mental. Algunos lo llaman estrés, pero este estado de alerta ante un problema inminente. Vos fíjate que hay mucha gente que está alerta a la suba y la baja del dólar porque eso repercute en los precios cotidianos de la gente. Eso hace que uno tenga tanto gasto de energía psíquica. Esa energía psíquica es quitada del cuerpo, o sea, es energía que te saca del cuerpo, que te hace estar en un estado de estrés y que el estrés mismo no genera soluciones, genera enfermedades, genera malestares, genera perturbación en los vínculos con el otro, con el entorno, con la familia, con el de la farmacia. No, por eso mismo, y eso es lo que usted mencionaba, el tema de las enfermedades, el entorno. Dice la gente, no me alcanza el día, llego terminado, llego fulminado, el fin de semana iba a salir y me quedo, a descansar en mi casa. Como que y lo comparábamos, si decíamos 10, 20 años atrás, no había tanta tecnología manipulable,
y uno disfrutaba de otra manera. Exacto. ¿Por qué? Porque mejor no tenía la información y la información era el noticiero a la noche y el diario el otro día o la radio. Hoy en día como minuto a minuto y segundo a segundo va cambiando la realidad, porque nosotros mencionamos una noticia y ya quedó vieja, porque así se dice en la jerga. ¿Qué pasa? Nos estamos actualizando y preocupando y dejando de lado y disfrutar muchas cosas. Esto es justamente a lo que yo quería llegar, ¿no? A disfrutar, a poder correrse del foco de la crisis para poder pensar en otras cosas, para poder conectarse con el disfrute, para poder conectarse con lo que sí tengo, porque la crisis ¿qué hace? Te lleva a pensar en todo lo que no tengo, no llego y no voy a poder. Bueno, es importante para salir de esta situación de estrés personal y de esta crisis personal a la que te lleva la crisis social, poder salir del foco, ¿no? Hablábamos hoy, una manera es disfrutar, otra manera es conectarse con lo que tengo, otra manera es empezar a replantearnos los valores y qué es realmente lo valioso. Viste que cuando pasan cosas absolutamente terribles en un hogar, en una familia, uno se replantea a veces tantas cosas que son valiosas y que no pasan por el dinero. Claro, sí. ¿No? Entonces, lo mínimo, lo más sencillo, un almuerzo, un mate, una charla. Exacto, ver contento a tus hijos, salir con tu señora, tu esposo, tu marido, poder disfrutar de lo que sí tenemos para dejar de mirar todo lo que no tenemos, porque cosas que no tenemos siempre van a haber, ¿no? Entonces es importante poder descansar, dejar de pensar, ¿no? Dejar de estar tan conectados a veces, que hace que a la angustia le sumemos angustia y a la preocupación le sumemos preocupación, para conectarse con lo que es saludable, para poder corrernos del estado de alerta. Los argentinos sabemos y somos experimentados en crisis y crisis, y sabemos que después de toda crisis viene la calma, la situación se revierte. Para muchos no se revierte para la mejor manera, pero de alguna manera seguimos viviendo, seguimos haciendo y seguimos caminando. El futuro no se acabó acá. Y lo que está sucediendo muchas veces no es la última cosa que nos va a suceder, ¿no? Ni buena ni mala, pero hay futuro, hay perspectiva, reencontrémonos con eso y reencontrémonos con lo que sí tenemos, con el disfrute, con los valores importantes de la vida y lo que nos hace como personas y aún como sociedad, y dejemos de estar en este lugar de ser masas manipulables, llenas de temor, angustia y confusión, en que solo pueden ver dos posibilidades y no más. Avancemos en esto, crezcamos como sociedad y pensemos no solamente en el problema actual y presente que tenemos, sino pensemos también en los años por venir y en las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, los que a veces no tenemos, pero que vienen detrás nuestro y van a cosechar las decisiones que nosotros hemos sembrado y las actitudes, las conductas y el estilo de vida que hemos sembrado. Por eso mismo uno, para cerrar este micro, que bueno, se desprende un montón de conceptos, pero el tema es la actualidad, cómo influye a diario, todo lo que vamos repasando en el contexto del tránsito, cómo andamos en la calle, en las motos, no usamos el casco, no respetamos las señales de tránsito, hablamos por celular, todas esas conductas que influyen a la hora, llegás a tu casa y pasó esto en la escuela, que la maestra, que el amiguito, que lo que fuera, que en el trabajo, un montón de cosas. Mientras tanto arriba te manejan como quieren, porque es así. Como un títere. La gran diferencia, como o en una nota periodística de estos programas de debate y demás, la diferencia está a fin de mes cuando un político y un empleado cobran el sueldo. Esa es la gran diferencia. Exactamente, así que no seamos títeres manejados por un otro, tomemos las riendas de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad y repensemos, corrámonos, busquemos un lugar más saludable para vivir y para habitar. Así es. Silvina, muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos al regreso cuando ustedes lo dispongan. Dentro de 2 semanas seguramente. Con alfajores. Nos vamos a la pausa. Esto fue el micro de psicología.